Todos, de nuevo me complace darles la bienvenida a este ciclo de conferencias que el Instituto Geménico nos da, como saben, los martes. En esta ocasión considero que es una ocasión especial que tenemos el placer de recibir a la doctora Gabriela Farfán, que es conservadora de, como pueden ver en la diapositiva, del Smithsonian Institution de Nueva York, concretamente de la Colección Nacional de Animales. Ella ha accedido generosamente a dar esta charla para nosotros y creo que todos nos vamos a ver muy complacidos por el hecho de que todos tenemos, o al menos yo tengo, y creo que todos ustedes, el deseo de conocer probablemente la mejor colección de gemas y minerales del mundo, que es la que está en el Smithsonian, o al menos de las mejores. La doctora Gabriela Farfán, además de ser conservadora, tiene la voz, en mis manos detallará, que pueden ser interesantes. Personas que nos estén viendo sepan qué tipo de investigaciones se llevan a cabo en el Smithsonian, lo cual, además de conocer esa magnífica colección, nos enriquece a todos. Y a todos los que nos estáis viendo, bienvenidos y que disfrutéis de la charla de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, y a Irene y Diego. Muchas gracias por la invitación. Es muy linda esta oportunidad de poder hablar con ustedes sobre la colección nacional de Estados Unidos. Les pido disculpas porque a mí no me dan muchas oportunidades de poder hablar en español, entonces si me atrabo de vez en cuando, que tengan paciencia conmigo. Am, bueno, entonces voy a empezar a darles un tour de la colección nacional. A ver, aquí estamos. Ya, empecemos. Aquí estamos en Washington, D.C., que es el Capitolio de Estados Unidos. También hay otro museo de historia natural en Nueva York, pero es otro museo. Este es el más para describir una colección de museos. Entonces, no es solo el Museo de Historia Natural, pero hay historia de los indios americanos, hay historias de la historia de Estados Unidos y más de 20 museos que todos son gratuitos. Y aquí estamos en el National Mall, que es el área en el centro de Washington, D.C. Aquí está el Capitolio, el White House, la Casa Blanca está atrás acá. Entonces, realmente es un lugar muy especial de poder trabajar en este museo histórico. Entonces, todos los museos son gratuitos, entonces cualquier persona del mundo puede entrar y ver nuestras joyas. Nosotros recibimos casi 6.000 visitantes cada año y la mayoría de ellos quieren ver las gemas. Y ustedes obviamente tienen un buen gusto, que les gustan las gemas, pero para mucha gente esta van a ser la primera y quizás única vez que van a ver estos objetos reales. Y especialmente ahora que estamos en una época digital, donde todo el mundo está viendo fotos e imágenes de minerales y de otras cosas. Hemos encontrado que a los visitantes les encanta ver los objetos reales, especialmente los jóvenes. Entonces, antes los museos eran súper importantes para enseñar al público sobre historia natural y nosotros continuamos de hacer ese trabajo. Nuestro objeto más famoso es el diamante Hope. Y no sé si ustedes han escuchado esta gema, pero es uno de los objetos más famosos del mundo, yo creo, en mi opinión. Está ahí con la Mona Lisa y varios otros cosas súper, súper importantes para la historia de los humanos. Es un diamante azul de 45,52 quilates que fue regalado al Smithsonian y a los Estados Unidos en 1988, o 58, perdón. Y para ustedes que no han conocido la historia del diamante Hope, tiene una historia súper, súper compleja e interesante. Y si alguna vez quieren aprender más sobre la historia, les digo que tienen que ir al sitio, el sitio web que tenemos del el Museo de Historia Natural. Este es el único lugar en el internet donde puedes realmente ver la historia, porque hay un montón de gente que han escrito historias sobre este diamante, pero no son muy buenas. Entonces,
Ajá. Exijo que usen este link y se los puedo mandar después. Pero para darle una historia más breve, la historia empieza como 350 años. Podemos ver la historia del diamante Hope. Jean-Baptiste Vernier era un explorador francés que viajaba a India y él se hacía cargo de buscar todos los diamantes que podía para ir y vendérselos al rey de Francia. Entonces, cuando él trajo al Hope Diamond, parecía algo así, era como alrededor de 112 quilates. Los quilates eran diferentes en esa época, pero era cerca de ese peso. Y se lo vendió a Louis XIV, este era el rey del sol. Entonces Louis decidió de cortar la gema en una manera que cuando uno pone oro detrás de la gema, hace como una ventana y la ventana cree como un sol, como se ve aquí. Esta es una rendición así digital de cómo la gema hubiese sido en esa época. Inafortunadamente, todos sabemos que en 1792 pasó la Revolución Francesa. Entonces, varios de las gemas del rey ah, se perdieron en esa época. Exactamente 20 años y 2 días después de la Estatua de Limitaciones, un nuevo diamante azul aparece en Londres. Y este diamante es un poquito más chico que el otro. Entonces ya vemos que el diamante ha pasado por 3 versiones del Tavernier azul, el French Royal Blue, el diamante azul royal, y ahora está en forma, que es mucho más chiquitito. Y fue comprado y fue parte de la colección de Henry Philip Hope. Y por eso llamamos el diamante el Hope Diamond, el diamante Hope. Y después que él lo tuvo, tuvo un montón de otros propietarios. Y durante estos años hubieron cuentos de una maldición. La razón es que había mucha gente que perdieron sus fortunas, les pasaron cosas raras y la historia no está tan clara en este tiempo. Entonces, mucha gente empezaron a decir, mira, este diamante tiene que tener una maldición. Pero eventualmente, Pierre Cartier, el joyador, él lo compró y hizo un collar para una americana que se llamaba Evelyn Walsh McLean. Y ella estaba en su luna de miel en Francia y Pierre Cartier trató vendérsela a ella y ella decidió, no, no lo quiero ahora. Entonces él dijo, no, yo quiero vendérsela a esta persona porque ella tiene la plata para comprarla. Entonces cambió el diamante, estaba en otro, no sé cómo decir, setting, estaba en otro, se veía diferente antes, pero él construyó este collar y ella se enamoró de este collar. Y este fue su collar más famoso, ella lo usaba para todas sus fiestas. Y ella fue la última persona que, que era propietaria del diamante Hope. Entonces, cuando ella falleció, el el importante, compró el diamante y muchas de sus otras joyas, y él regaló el diamante Hope al Smithsonian en 1958. Y ahora uno puede venir al Smithsonian y verlo todos los días. Cada día está abierto, menos Navidad. Ese es el único día del año que está cerrado. Entonces la gente de Estados Unidos ahora son los no puedo hablar, propietarios de esta gema. Am, y nosotros, casi todos los visitantes que vienen al Smithsonian van a ver el diamante Hope. Entonces, esta es la historia bien breve, pero si quieren más información pueden visitar nuestra página web. Entonces ahora no voy a ir en tantos detalles porque yo sé que ustedes quieren ver un montón de otras gemas. Entonces decidí que les voy a mostrar solamente mis favoritos de las cosas que están en la exhibición y después voy a presentarles algunas cosas que hacemos detrás de las escenas.
Entonces, este es uno de mis otros favoritos. Este es el Whitney Flame. Es un topacio imperial de Minas Gerais, en Brasil. Es bien grande, es 48 quilates y es una gema roja, porque el topacio casi nunca, nunca viene en el color rojo. De vez en cuando se encuentran rosado o en ese color más como coñac, pero en este caso realmente es rojo con un poquito de naranja, un poquito de rosado, pero es una gema espectacular. Y es el único vecino al diamante Hope, porque el diamante Hope está en una galería que se llama el Winston Gallery y no hay ninguna otra gema en esa área, solamente el Hope y ahora el Whitney Flame. Entonces les voy a dar un tour aquí. Entonces cuando entras a la galería, después del Hope, vas a ver algo así, donde tenemos nuestras joyas y las cosas más famosas de la colección. Y nosotros encontramos que empezando con las joyas, es una manera que la gente del público no se sienten tan asustados de tener que aprender ciencia al tiro. Entonces empiezan con algunas gemas, por ejemplo el Dom Pedro, que es una acuamarina de Brasil. Esta es una de mis favoritas porque fue tallado por Bert Munsteiner, que es un tallador súper famoso de Alemania. Y yo creo que la gente en Idar Oberstein, en esta región de Alemania, realmente han inventado nuevas formas de poder tallar am, gemas y crear estos objetos de gemas que no son tradicionales. Entonces, esta es un ejemplo de un intaglio conoce, reverse intaglio, como se dice en español, am, donde él talló algunas no sé, como una grooves o cosas detrás de la gema. Entonces uno está viendo los tallados de la parte de atrás de la gema a través de la gema. Y es espectacular. Esas históricas, tenemos los aros de María Antoinette, tenemos un diadem de Marie Louise, que originalmente tenía esmeraldas y ahora tiene turquesa. Y a mí me encanta la turquesa, pero yo sé que no fue muy buena idea cambiar las gemas originales de esta pieza tan histórica. Pero a la gente le encanta y de todas maneras es histórico y bonito verlo. Y también tenemos un collar de Napoleón que le dio a su primera esposa después que nació el primer hijo. Y obviamente en esta galería tenemos que tener las cosas más clásicas. Entonces tenemos diamantes, tenemos esmeraldas. A mi esmeralda favorita es la esmeralda chalk. No es la más grande que tenemos, pero yo encuentro que el color es realmente espectacular. Y las fotos de esmeralda son imposibles de tomar porque el color verde es tan, tan difícil de capturar. Pero en este caso trataron, pero les exijo que vengan y visiten la colección en persona, porque realmente es súper especial poder ver esta esmeralda. Y como les dije, es pequeño, pero esta pieza fue hecha por Harry Winston y él agregó un montón de diamantes alrededor. Y en general yo creo que tener muchos diamantes a veces es mucho, pero en este caso funciona súper bien porque ayuda a sacar el color de la esmeralda y se ve súper, súper lindo. También tenemos la esmeralda Hooker y varios collares súper importantes hechos por Cartier y Winstons. La esmeralda Hooker fue diseñado por Tiffany's. Entonces aquí tenemos tres de los joyadores más grandes representados con las esmeraldas. Am, con los rubíes tenemos menos, pero a mí me encanta este anillo de rubí. Esta es la Carmen Lucía Bach. Dio este regalo para acordarse de su esposa, que se llamaba Carmen Lucía y era brasileña. Y la amaba tanto, tanto que quería tener algo más permanente para recordarla. Entonces, este rubí es espectacular. Es más de 23 quilates, casi perfecta. Tiene una inclusión chiquitita en la parte de abajo, uno lo puede ver en esta foto aquí. Pero aparte de eso, es perfecta esta gema.
y es de Mogok, de Burma, entonces una área clásica donde vienen rubíes. Y este es súper lindo poder ver esta gema también. Ya, entonces tenemos diamantes, esmeraldas, rubíes, a ver, y obviamente zafiros. Entonces, mis favoritos de los zafiros, tenemos el zafiro Bismarck de Burma y también la estrella de Asia, que es de Burma, y el zafiro Logan es casi de ese tamaño, es súper grande como este tamaño, así. Am, Inafortunadamente no tenemos un zafiro de Kashmir, pero ese es algo que a mí me encantaría poder agregar a la colección en el futuro. Inafortunadamente también son muy, muy caras, entonces ojalá que algún día alguien nos regale uno. Y por supuesto también tenemos otros diamantes. En general no tenemos diamantes muy grandes. El portugués, así lo tengo en air quotes, am, es el más grande que tenemos y es más de 100 quilates cortado, pero no es tan grande que digamos. El Oppenheimer es un cristal que fue donado por Harry Winston, porque él encontró este cristal y dijo, mira, es mejor que lo preservamos así como es en vez de cortarlo en varias partes, porque también tiene una inclusión súper grande aquí, entonces no pudieron haber hecho una sola gema con este cristal. Y también nosotros somos el único museo, yo creo, que tiene un diamante rojo. Y pronto vamos a tener otros diamantes de otros colores, entonces van a tener que visitar para ver esos. Nosotros somos el único museo en el mundo que tiene más de un diamante azul. Tenemos el diamante Hope, obviamente, pero a mí me encanta este diamante. Este es el corazón azul y es súper, súper lindo. Ahí lo tengo puesto como un anillo y es súper bonito, es de Sudáfrica. Entonces, en vez de ser de India, como el Hope, ahora tenemos otro ejemplo de una gema de Sudáfrica. Ya, entonces les conté que para empezar les mostramos al público las gemas, porque es algo que la gente puede ver y dicen, ah, sí, eso es algo que entiendo, sé lo que es una gema, o yo creo que sé lo que es una gema. Y cuando salen de esa galería, entran a la galería de minerales. Y para mucha gente van a ser la primera vez que ven un mineral. Y a veces no entienden que los minerales son los objetos de que están hechos las gemas. Entonces, cuando hacen preguntas después que salen del museo, mucha gente dice que la parte favorita del museo fueron los minerales. Entonces, decidí mostrarle algunas fotos de algunas de las muestras que tenemos, por ejemplo, las wulfenitas de todo el mundo. Estas yo creo que son una de las specimens más lindos y importantes que tenemos. Son turmalinas de California. Este se llama el Steamboat. Es como un bote, un barco de no sé cómo se dice, pero un barco grande. Y a la De derecha, vapor. ¿de qué? Un barco de vapor. De vapor, eso es. Sí, muchas gracias. Es como un barco de vapor. Y a la derecha está la candelabra. Y la candelabra es naturalmente así, son tres cristales de turmalina, uno al lado del otro. Inafortunadamente no tengo buenas fotos de la candelabra, entonces al futuro yo quiero tomarles fotos más profesionales para compartirla mejor. Ya, entonces lo que he estado tratando de decir es que estas gemas y los minerales son herramientas para que nosotros podamos enseñar ciencia. Entonces, algo que hacemos con nuestras muestras es que le ponemos las fórmulas químicas a todos los minerales para que la gente empiece a ver así sutilmente, pueden ver am, de qué están hechos, que son fórmulas químicas y sólidos, son cristales, y de a poquito pueden tener más imaginación y quieren ver otros detalles sobre los minerales y empiezan a aprender más sobre la geología. Entonces ahora les voy a llevar detrás de la exhibición a aprender un poco más sobre nuestro departamento y cómo funcionan las cosas en el Smithsonian. Entonces yo pertenezco al Departamento de Ciencias Mineralógicas. Entonces yo soy parte
la división de mineralogía, obviamente, pero también tenemos petrología y volcanología. Entonces, mis colegas son científicos en estos tres aspectos. Entonces, les voy a mostrar un poquito sobre nuestro equipo, la colección, la exhibición y la ciencia. Entonces, ¿cómo se ve? Mi equipo se ve así. Yo soy una de las conservadoras y Joan es el otro conservador y nosotros estamos a cargo de este grupo. Entonces, Russ y Paul nosotros tenemos como dos tipos de personas que están a cargo de las gemas. Yo estoy a cargo de la colección en total y de la visión para la colección. Yo hago todas las decisiones. Pero Russ, él está a cargo de hacer las cosas de día a día. Entonces, él le pone los numeritos y pone todo de vuelta. Entonces nosotros trabajamos como equipo para asegurarnos que la colección está bien. También ha contratado a Christine Webb, ella es una experta en la historia de joyas. Y también tenemos Mike Wise, que es un minerálogo. Y al final tenemos Greg, que es nuestro alguien nuevo en nuestro equipo que está empezando a aprender muchas de estas cosas. Entonces, juntos tenemos un súper buen equipo. Muchos de ellos han estado aquí por más de 40 años. Entonces, Russ y Paul han estado aquí por 42 años cada uno. Y entonces, en total, tenemos cientos de años de experiencia cuando nos pones todos juntos. Y nuestro equipo trabaja súper bien, trabajamos bien juntos, pero también tenemos que trabajar con un montón de otras oficinas en el museo, porque nuestro museo es enorme. Entonces, digamos que yo tengo una nueva gema que yo quiero poner en la exhibición. Yo no lo puedo hacer sola, a mí no me dejan. Yo tengo que trabajar con el departamento de exhibiciones y ellos se hacen cargo de hacer todos los detalles de la exhibición. Entonces yo estoy a cargo del contenido y ellos están a cargo de hacerlo. Y entonces a veces toma años, años y años de poner algo en la exhibición. Entonces cada vez que alguien nos da un regalo, especialmente algo importante, le tengo que decir que puede tomar años antes que esto salga, pero cuando por fin sale en la exhibición va a ser súper, pero súper especial, porque van a haber millones de gente que lo van a ver. Entonces hay que hacerlo súper bien. Y hay un montón de reglas, especialmente porque nosotros somos parte del gobierno. Este museo es nacional, entonces tenemos muchas más reglas que la mayoría de los museos, pero encuentro que el impacto es mucho más grande también. Ya, entonces veamos un poquito más sobre la colección. Nosotros tenemos más de 385 miles de minerales y más de 10.000 gemas. Entonces tenemos hartas muestras de que estamos a cargo. Y esta es una foto que me encanta, que muestra a Russ y Paul cuando eran más jóvenes, con un montón de minerales, todos para ver. Am, Nosotros estamos aquí para preservar los minerales y las gemas para futuras generaciones. Y esto es súper importante porque estamos am, preservándolas para que 50 años en el futuro, o 500 años en el futuro, ojalá miles y miles de años en el futuro todavía van a estar aquí. Cada muestra, cada mineral, cada gema es una donación. Entonces nosotros no gastamos ningún centavo o plata en comprar minerales con impuestos, nada que ver, es solamente donaciones. A otros museos y a científicos para hacer investigaciones científicas. Entonces, esto es súper importante, es como, yo encuentro que nosotros somos como no solo un museo, pero somos como una biblioteca para minerales. Entonces, estas son unos ejemplos de nuevas adiciones que han llegado a la colección en el último año. Tenemos cristales de cuncita, de rubí. Esta es una turmalina naranja que me encanta de Mozambique.
y un zafiro que parece ser como ojo de gato, pero realmente es una estrella que fue cortada am, en otra orientación. Entonces, en vez de ser cortada como una estrella, así en el axis C, está cortada al costado. Entonces solamente ves una raya, un rayo del star. Ya. Y ahora estoy trabajando en dos proyectos súper grandes. Entonces, uno es un misterio, no les puedo contar todavía, pero espero que vengan a visitarnos después del 1 de abril, porque ahí va a haber una nueva exhibición que va a ser súper, súper, súper importante y estoy súper entusiasmada de poder compartir esto con el mundo. Y la semana pasada recibimos un nuevo regalo. Estos son cacatúas hechos de morganita. Es un cristal de morganita como este tamaño y las cacatúas son realmente increíbles. A mí me gustan estos tallados porque es algo distinto, es un tipo de gema que no es tradicional, pero estos fueron hechos, tallados por Alfred Zimmermann y Michael Puster, que son uno de los mejores talladores de Idar Oberstein en Alemania. Entonces, este realmente es arte, como porque nosotros ya sabemos que las gemas son una forma de arte que usan minerales, o usan objetos de historia natural. Entonces, una muy linda, linda manera de mostrar la historia natural en un empezar a ser más curioso. Ya. A ver, la exhibición. En los últimos años, desde que yo empecé en 2019, hemos revelado varias cosas súper lindas que quería compartir con ustedes. Este es el diamante Kimberly, que fue donado por Bruce Stewart en 2019. Es un diamante de Sudáfrica que tiene 55 quilates y debajo de ultravioleta se ve súper, súper azul. Yo lo pude me dejaron usarlo por un ratito antes que lo pusieron en la exhibición, pero fue bien entretenido ser parte de esta revelación y de ser parte del proceso de traer una donación de este tamaño, porque obviamente un diamante de ese tamaño es importante y vale harto. Entonces este fue, originalmente el cristal fue 490 quilates y ahora son 55 y fue parte de un tour hecho por Bungold Brothers en los 1960s y estuvo en estuvo varias veces en la televisión. Estuvo en un show que se llama It Takes a Thief y otro que se llama Ironsides. Otro regalo reciente en 2022 fue este gran, gran pedazo de cuarzo. Y el cuarzo viene de Arkansas, en Estados Unidos, y es un lugar donde uno puede ir a buscar sus propios cristales de cuarzo, incluso yo lo he hecho, es súper entretenido. Y esta pareja nos dio este pedazo de cuarzo y pesa más de 3.500 kilos. Entonces, yo creo que es la entrada del museo. Si uno entra a través del norte del edificio, la parte norte del edificio. Entonces, es súper bonito. Am, este es cuando llegó, vino en dos cajas y tuvimos que reasemblar y pesa tanto, tanto que tomó harto trabajo de ponerlo junto. Esto fue durante la pandemia también, entonces todavía estábamos usando máscaras. Y aquí hay un video rapidito de cómo, del proceso de traerlo. Y ahí es donde estamos. Y esta es la revelación. Es entretenido ser parte de algo así, cuando algo nuevo llega al museo.
y en general podemos invitar a, obviamente a los donadores, pero también a, no sé cómo se dice, a veces las redes sociales, las teles, lo que sea para darle, para celebrar. Y este es otro que es súper, súper importante que llegó en 2023. Este se llama el León de Merelani, que es un sabrite, un granate, y pesa 116 quilates. Y a mí me encantó jugar con este antes que lo pusimos en la exhibición. Pero realmente es un verde espectacular. Y ahora se ve así. Este año, por fin, el departamento de exhibiciones nos dejó cambiar. Bueno, tomó como un año hacerlo que realmente se vea súper, súper lindo. Este es donde va a estar más permanentemente. También en el año 2023 nos llegaron 2 diamantes. Y no son los diamantes más grandes, pero son los diamantes más grandes de Estados Unidos. Entonces, el Uncle Sam Diamond am, ah, fue encontrado en Arkansas, que es un estado en el sur de Estados Unidos. Y originalmente el cristal pesaba 40 quilates. Y ahora la gema es perfecta y pesa 12,42 quilates. La otra gema fue un cristal más chico, pero ahora es la gema más grande que tenemos, que es 16 quilates. Y ahí lo tengo puesto, entonces pueden tener una idea del tamaño comparado a mi mano. Entonces esto fue especial porque nosotros no teníamos muchos diamantes de Estados Unidos y estos son los 2 más grandes de Estados Unidos y llegaron un mes uno después del otro. Y este es otro que salió este año. Fue donado hace como 6 años atrás, am, pero era una piedra de luna que se llama Iris, por un diseñador que se llama Zoltan David. Y él quería que nosotros lo pusiéramos en la exhibición, pero nosotros nunca prometemos que vamos a poner algo en la exhibición, porque hay muchos, muchos variables que hay que pensar. Am, pero en este caso yo lo quería poner en la exhibición y un día yo estaba dando un tour a un grupo de una escuela y estos niños tenían como 6 o 7 años. Y una niñita dijo, oye, ¿qué es esa cosa redonda con los arcoíris? Y me di cuenta que los CD-ROMs son obsoletos y que los niños ni siquiera saben lo que son. Y nosotros lo teníamos en la exhibición para demostrar los efectos de luz para hacer arcoíris, moonstone, sunstone, labradorite, am, pero que los niños no van a entender qué es. Entonces decidí reemplazar el CD-ROM por esta nueva gema que tenía que salir en la exhibición de todas maneras. Entonces esto tomó 6 años en hacer, pero este año yo lo hice en 6 meses. También los últimos años hemos trabajado duro para que todo esté limpio en la exhibición. Entonces de vez en cuando tenemos que abrir todos los gabinetes y limpiar. Y es súper entretenido poder jugar con las gemas y asegurarnos que las exhibiciones siempre se ven bonitas para los visitantes. Y finalmente les quería mostrar un poco sobre la ciencia que hago con mi grupo. Pero antes que empiece, siempre me gusta empezar con qué es un mineral, porque la mayoría de los adultos incluso no saben qué son los minerales. Y ustedes saben, pero para asegurarnos que estamos todos en la misma página, como decimos en inglés, los minerales son sólidos, que son cristalinos, tienen química consistente de un tipo de mineral, después otro tiene que tener otra química. Tienen que ser naturales y son inorgánicos. Entonces, esta combinación de los cristales y la química es lo que hace un mineral y otra especie de mineral. Ya, entonces ahora lo que sabemos que son sólidos, cristalinos, con química consistente. am, Esto es súper importante porque significa que los minerales son la cosa más básica que puede ayudar que todas las otras
ramos de ciencia tienen algo en común, porque es lo más sólido, la cosa que realmente conecta todas estas ciencias. Entonces, a mí me gusta demostrar esto porque el presidente de la Sociedad de Estados Unidos de Geología dio una charla y ella dijo que mineralogy is a core science, que es una ciencia que realmente está al centro de todo y que es una ciencia que puede traducir entre diferentes otras ciencias. Entonces, les voy a dar, yo estudio los biominerales, que son minerales, pero en vez de ser inorgánicos, son gracias a procesos orgánicos o biología. Entonces, en este caso, yo estoy traduciendo entre las gemas, la ciencia ambiental y la biología con geoquímica. Y yo he estudiado un montón de diferentes tipos de biominerales y este es mi equipo, estos son mis estudiantes que son realmente fantásticos. Alice estuvo estudiando corales y la geoquímica y cómo los corales pueden capturar señales del océano durante sus vidas. Yi-Han estuvo estudiando carbonatos de magnesio y calcio que están en la superficie de algunas hormigas, para aprender cómo las hormigas y diferentes organismos pueden controlar la química y las formas de los minerales. Y estos eran mis estudiantes que están en la universidad. India y Elsie trabajaron con conchas para entender más sobre la geoquímica y la cristalografía de las conchas. John está trabajando conmigo ahora estudiando los dientes, el enamel de los dientes de diferentes organismos. Y al final tengo un postdoctoral scholar. Cecilia está estudiando fosforitas, que son como fósiles y depósitos de fósforo, que tienen muchos, muchos biominerales también. Entonces, he tenido un súper, súper buen equipo. Me encanta poder entender más sobre esta interfacia entre biología y mineralogía. Entonces, para ustedes que no estudian esto todos los días, a mí me gusta explicar cómo estudiamos minerales. Y para mí me tomó muchos, muchos años realmente para entender lo que estaba haciendo. Pero lo que pasa es que solamente es súper fácil. Empezamos con luz, rayos X o electrones. Con esos tres podemos ver a nuestras muestras. Entonces, con luz, rayos X o electrones, yo veo la muestra y después va a haber una señal de salida. Esta señal puede ser luz visible, como luminescence, pueden ser rayos X difractados, luz de Raman, rayos característicos de rayos X y muchas, muchas otras señales. Entonces hay un montón de equipos que podemos usar para entender qué son estas señales de salida después que usamos rayos X, láseres y electrones. Y si uno entiende eso, puede hacer lo que sea. Y cada uno aprende algo un poco distinto, pero es importante usar varios de estos mecanismos juntos para poder ver una película más completa. Entonces, los dos que yo uso más seguido son mi laboratorio de difracción de rayos X. Estos usan rayos X y yo estoy buscando las huellas digitales de minerales para hacer identificación. Y también estoy aprendiendo más sobre las estructuras cristalográficas. Entonces, específicamente yo busco las celdas unitarias. No sé si esa es la palabra en español, pero nosotros decimos unit cell en inglés. Es decir, Celdilla unidad, ¿cómo? celdilla unidad, celda unitaria está bien, también se entiende. Celdilla unidad. Unidad, ya. Sí, sí, suena mejor así, ya. Pero la idea es que cada cristal está hecho de
estas celdas, y si pones una celda al lado del otro, puedes construir un cristal. Y si quieres romper un cristal, este va a ser la celda más pequeña que todavía explica la simetría y la química de ese mineral específico, ¿ya? Entonces, cada celda son súper, súper, súper pequeños, son varios angstrom, entonces súper, súper chicos. En este caso, te estoy mostrando la celda de aragonita. Entonces, yo estudio cómo estas celdas cambian de tamaño individualmente, am, dependiente en la química de cómo fue hecha cada mineral. Entonces yo estudio los cambios climáticos, por ejemplo, en los corales y veo cómo esta celda cambia en un coral que está estresado en una forma u otra, comparado a una que es más normal. También uso el laboratorio Raman, entonces la espectroscopía Raman, que usa láseres. Y es bien similar al XRD o los rayos X, en que también lo puedo usar para buscar huellas digitales, para identificar minerales. No es tan bueno como los rayos X, porque los rayos X tienen una biblioteca espectacular y sabemos mucho sobre esas señales, esas huellas. Pero en este caso es un sistema mucho más reciente, entonces la gente no han creado las mismas bibliotecas para los Raman. Eso sí que hay una biblioteca pública que se llama RUF, RRUFF, por la Universidad de Arizona, y ellos han hecho una biblioteca, pero hay un montón de datos que no son muy buenos, entonces hay que tener cuidado. También lo que estamos buscando son señales de cómo los átomos están unidos uno al otro. Entonces, con Raman estamos viendo las vibraciones entre los átomos y podemos aprender más sobre los bonding environments o cómo están unidos. Entonces, esas son mis investigaciones en general. Am, no hablé en muchos detalles, pero me pueden hacer más preguntas si quieren. Pero les quería decir que también tenemos oportunidades para becas en el Smithsonian. Todos esos estudiantes que viste han venido a través de estas becas. Entonces, tenemos becas para postdocs, que son gente que ya tienen sus doctorados. Tenemos estudiantes que están en el medio de completar sus doctorados. Y también tenemos para estudiantes que están en la universidad. Entonces, hay muchas oportunidades. Están abiertos a gente de todo el mundo. No tienes que ser americano. Y les quería terminar y darnos esta frase que aprendí cuando estuve en una celebración del 6, ¿cómo se dice? Estaban celebrando 100 años de la Sociedad Mineralógica de Estados Unidos. Y hubo una mujer que dijo que aparte de la luz solar y el aire, todo con lo que interactuamos a diario es gracias a los minerales. Puede ser su comida, tu ropa, no sé, la mesa, los autos, todo tiene que ver con minerales. Entonces les quería acordar de eso. Y estaría feliz de recibir sus preguntas. Y muchas gracias por su tiempo. Sé que al inicio hubo una pregunta de Carlos, ¿vale? Cuando estabas hablando un poco de la corona, que cambiaron las piedras, entonces él pregunta, ¿por qué cambiaron las gemas eh, de María Luis? María Luis. Esa es una súper buena pregunta. Entonces lo que pasó es que en esa época habían todas estas joyas que eran históricas, pero mucha gente no entendían que era importante tenerlas, de no destruirlas. Entonces muchas de estas gemas, estas joyas fueron destruidas durante esa época. En este caso, Van Cleef Arpels, esa joyería en Francia, V&A, ellos querían usar las gemas, entonces sacaron las esmeraldas, hicieron su propia línea de joyas que llamaron las joyas de Napoleón,
y vendieron sus joyas con esas esmeraldas por más dinero y tenían el diadem original ahí para, hicieron ponerle turquesa y se la vendieron a Marjorie Merriweather Post, que también era una mujer bien rica en Estados Unidos. Y a ella le gustaba mucho la turquesa, entonces yo creo que por eso le pusieron turquesa, para vendérsela específicamente a ella. Ahora eso nunca lo harían así. Sería súper triste. Permitiría, nunca lo Buena harían, pregunta. claro. Me gustaría saber, me ha llamado la atención porque habéis sacado mucho todo lo que son las piedras, salvo algunas excepciones, ¿no? Que la saborita, también el topacio imperial, que es rojo, ¿no? Que son piedras preciosas menos conocidas también, que en general, pero habéis sacado muchas que son las típicas piedras más conocidas, ¿no? El rubí esmeralda. ¿Tenéis algún ejemplo, pues por ejemplo, del ópalo? Aparte de las turmalinas que me has enseñado, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el ópalo y me preguntaba si teníais algunos ópalos pues, emblemáticos, ¿no? Si tenéis algún ejemplo de algún ópalo emblemático que me puedas decir cuál es y qué particularidad tiene. Sí, tenemos un montón de ópalos. A mí me encantan los ópalos también, entonces debería haber puesto uno o dos aquí. Tenemos ¿cómo se dice? A ver, lo voy a tener que buscar. Tenemos una pieza hecha por Harry Winston, que es bien famoso, y es un pavo real. ¿Es un ópalo arlequín o Sí, un qué? ópalo arlequín es un ópalo negro de Australia, bien clásico. Tiene harto azul, verde, un poquito de rojo, pero no mucho rojo, más verde, azul. Pero ese es espectacular y las gemas que él usa alrededor, en la cola y en las plumas, son zafiros y creo que saborita, quizás, o esmeraldas, no me acuerdo, pero azules y verdes y complementan la gema súper, súper bien. Sí. Qué También pena. tenemos una pieza de Tiffany's, que es una pieza más antigua de Tiffany's, que es desde Australia. Recientemente hemos comprado más ópalos de Etiopía. Y a mí me encantan los ópalos que tenemos de Estados Unidos, porque la mayoría de la gente no sabe que hay ópalos en Estados Unidos. Y tenemos el Roebling Opal, que mostré un poquito en esa foto cuando estaba limpiando la sala. El Roebling Opal es un ópalo negro de Nevada y es como así tan grande. Es negro, negro y le sale como colores verdes y Sí, azul. ya lo he visto. Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues Sí. son preciosos. A mí es que me gustan mucho. Yo creo que son es mi piedra preferida, por eso te preguntaba en concreto. Pues mira, buscaré por internet supongo que en internet aparecerá la pieza que me comentas que es un pavo real. Sí, entiendo que Sí. habrá fotos por internet. Mira, te voy a dar un link para se llama el Geo Gallery, la galería de fotos del Smithsonian. Ah, vale, muy Mucha bien. opción, así tú puedes ver todas las cosas y puedes buscar así. am, s- ah, aquí está. Lo voy a poner en el chat aquí para que lo tengan. Bueno, sí, por terminar, una vez más dar las gracias. Nosotros, claro, no tenemos estas posibilidades, pero quisiera decir que estamos en la misma línea, naturalmente, de investigación y de conservación de piedras que juzgamos valiosas. Las tenemos expuestas en un museo, en el Museo de la Escuela de Ingenieros de Minas, que está junto al Instituto Gemológico, como muchos de ustedes saben. Y bueno, la colección del Instituto Gemológico Español es interesante, no alcanza de ninguna manera estas calidades. También tenemos dos equipos Raman, uno para docencia o enseñanza, el otro para investigación. Desafortunadamente no tenemos difracción de rayos X, pero colaboramos con instituciones, con universidades y con el Museo Nacional de Ciencias Naturales para, cuando necesitamos conocer la estructura o la composición de determinados minerales o determinadas gemas, pues los llevamos allí. Estamos intentando perfeccionar nuestras técnicas en el caso precisamente de los biominerales, es decir, sobre todo de las perlas. No certificamos perlas todavía, pues, pero en breve lo podamos hacer, porque encontramos ciertas dificultades para encontrar instituciones que analicen con suficiente precisión las perlas, si son
si son perlas finas o son perlas cultivadas, perlas de agua dulce, de agua salada, etcétera. No, no es un tema que en España, hasta donde yo sé, esté muy desarrollado. Y intentamos en esto también ser un poco pioneros, ¿no? De tal manera que yo me agradaría mucho que esta conferencia fuera el inicio de una posible colaboración con vosotros, porque seguro que tenemos muchísimo que aprender. Yo agradezco mucho que hayas accedido a dar esta conferencia y espero que mantengamos el contacto sobre las investigaciones que realizamos y también sobre las piedras que podemos adquirir. Decía una persona que ahora acabo de leer que has dicho que habéis comprado determinadas piedras de Estados Unidos, pero antes decías que no comprabais, que todo eran donaciones. Eso es otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque las donaciones en España son muy raras, poco frecuentes. No digo que no haya y donaciones muy valiosas, pero no son frecuentes. La cultura de la donación que tenéis en Estados Unidos, donde personas que tienen colecciones de minerales o de lo que sea, o de gemas, las donan a museos, en España es una cultura que no está muy desarrollada y lo lamento, porque los museos españoles podrían ser mucho mejores si tuvieran más donaciones y si estuvieran mejor conservadas. Yo creo que es una cultura que debemos aprender de vosotros también. Dice, Y podría comentar un poco sobre eso, porque sí, nosotros, por favor, la razón grande que a nosotros nos llegan tantas donaciones es que en Estados Unidos tenemos leyes que dejan que los donantes usan sus donaciones como para ayudar con sus impuestos. Entonces, sí, digamos que eres desgrabación, sí, súper rico y tienes hartos impuestos ese año. Si donas una gema súper importante, el centro de impuestos dice, ah, ya donaste, entonces esto va hacia tus impuestos. Entonces, desgrava mucha gente impuestos, sí, está financieramente para ayudarse a ellos mismos también. Entonces, por eso a veces nos llegan cosas que son más importantes, más caras que a otros museos. Yo he tenido esta discusión con mis colegas en Francia también, porque ellos siempre están tristes que no les llegan muchas donaciones, pero yo creo que es algo que tiene que ver con el gobierno. claro, Y afortunadamente no todos los países tienen ese sistema, pero también no es perfecto, aquí tampoco es perfecto. La pregunta que ustedes pusieron ahí, que a veces compramos cosas, sí, yo compro cosas, pero yo compro usando fondos que son donados. Entonces alguien puede decir, ya, les voy a dar, no, $50.000 para que una ustedes cantidad compren de dinero. cosas. Entonces yo puedo decidir lo que quiero comprar con esos fondos. Sí. Ya, ya. Muy bien. Bueno, Es pues parecido perdón, es parecido a lo que en España se hace, las grandes fortunas o personas que tienen mucho dinero en España, cuando cada año se tiene, no sé cómo funciona en Estados Unidos, habrá algo parecido. Nosotros en España todos los años debemos hacer lo que conoce en España como la declaración de la renta. Declaración de la renta creo que es de personas físicas, no sé. Pero tú declaras tus propiedades, declaras tus ingresos, todo lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, en España, si tú donas dinero a una ONG, por ejemplo, eso sí que te desgrava. No sé si, por ejemplo, donar a un museo o donar otro tipo de cosas lo haría, la verdad es que no lo sé, pero lo más parecido que en España tenemos es lo que te comento, ¿no? Donar a una ONG, tú donas dinero o propiedades o lo que tengas, y eso sí que te lo desgravas. desgravan, sí. Es lo que tenemos en España, parecido un poco a la mecánica vuestra, Creo que que me gusta más la vuestra que la nuestra. sí, sí, creo que a los museos tiene poca desgravación, la verdad. Pero bueno, es una cuestión a considerar, desde luego. ¿Sí? Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Quiere alguien alguna cosa más? Tenemos la oportunidad de preguntarle a Gabriela, que no siempre se puede. Entonces, hay que aprovecharlo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, si os parece, despedimos la conferencia. Como siempre, agradeciendo mucho a Gabriela Farfán por su amabilidad al darnos esta charla y mostrarnos brevemente la enorme riqueza de las colecciones que gestiona, de las cuales es conservadora.
y manteniendo esta oferta o esta posibilidad de seguir en contacto, porque estoy seguro de que del contacto pues todos nos podemos beneficiar, desde luego. Y a todos ustedes, pues agradezco la presencia abundante, como puedo ver, bastante abundante, y les emplazo a que dentro de 2 semanas volvamos a reunirnos en estas conferencias que son siempre interesantes y variadas. Unas son sobre colecciones, otras sobre comercio, otras sobre diseño, otras sobre historia, otras sobre arte. En fin, tratamos de tocar todos los temas relacionados con las gemas, que como muy bien ha dicho Gabriela, para los minerales está en el centro de una cantidad de actividades muy diversas, todas relacionadas y que enriquecen nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela, y hasta dentro de 2 semanas.